Ok, muy bien chicos. La clase anterior nosotros estuvimos hablando sobre la fisiología en cuanto a sus generalidades, ¿verdad? ¿Para qué sirve la fisiología? ¿De qué se trata la fisiología? Y justamente una de las preguntitas que supuestamente no encontraron en el Power, que de hecho era más lectura comprensiva que otra cosa, las características de la fisiología. Les había mencionado que las respuestas a los cuestionarios ustedes pueden encontrar en el Power o tienen acceso a internet también, solamente que en Wikipedia lo que no quería, esa fuente nomás no quiero, ¿verdad? Después pueden tener acceso a cualquier otra fuente para poder contestar las preguntitas de su cuestionario, ¿verdad? No obstante, ¿cuál era la característica de la fisiología mencionada? La fisiología se encarga del estudio de las funciones del cuerpo humano, de todas las, ya sea de las funciones, de cómo trabaja, ya sea los órganos o los sistemas también, cómo estaba formada todas esas partes, todos esos conjuntos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Hay fuentes que relacionan exclusivamente fisiología es igual a homeostasis. Esa es una cuestión equivocada. La homeostasis estudia el equilibrio, trata o habla sobre el equilibrio de justamente esas constantes vitales que habíamos visto. Las constantes vitales que habíamos visto eran temperatura, presión arterial, saturación, frecuencia cardíaca, respiratoria y demás, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos equilibra en todo caso es justamente esas constantes vitales en un rango normal, ¿verdad? Lógicamente, si una de ellas está alterada, va a verse afectada esa homeostasis. Eso quiere decir, eso es la homeostasis y la fisiología justamente es el estudio de cómo funcionan todos los organismos, todas las células de nuestro cuerpo, en función a cada sistema otra vez. Habíamos visto, órganos eran el corazón, el riñón, hígado y demás. Y los sistemas ya serían los conjuntos de agrupación de órganos, otra vez en base a una función. Por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema nervioso también entre ellos, ¿verdad? Y las demás. Ahora, el sistema nervioso es de lo que vamos a estar hablando ahora. Muy bien. El sistema nervioso, creo que yo en la clase anterior también mencioné, que hay sistemas que lógicamente se asocian junto con otro sistema y otro sistema para trabajar en base a un bien, ¿verdad? ¿Ah? Justamente para que todo el organismo esté funcionando de manera óptima, se supone, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso es uno de ellos, es el que incluso desempeña la mayor cantidad de roles, o por no decirlo luego, participan todos los sistemas, justamente para determinar la salud y el bienestar del paciente o de la persona. Realiza una guía, o sea, guía las actividades como despertarse o actividades automáticas como respirar y los procesos complejos como pensar, leer, recordar, sentir, emocionar. Entonces, gracias a este sistema nervioso, nosotros podemos desempeñar muchos roles. Gracias al sistema nervioso se envía señales o recibe información, envía otra vez una respuesta a esa información para ejecutar las funciones que justamente para la que fue diseñada, ¿verdad? Entonces, hay actividades o hay cuestiones o acciones o funciones dentro de nuestro cuerpo
que son voluntarias, o sea, que yo quiero hacer o que yo puedo hacer o puedo omitir el hacer, como otras cuestiones que son automáticas. Por ejemplo, mientras yo estoy durmiendo, mi corazón tiene que seguir latiendo. Mi sistema cardíaco tiene que seguir funcionando, por más que yo no esté consciente, no esté en conciencia, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, el sistema musculoesquelético, yo lo puedo dominar. O sea, yo realizo una acción, ¿verdad? Consciente. Mientras yo duermo, quizás todo esté descansado. Pero el sistema cardiovascular, por ejemplo, no descansa. Desde que nosotros qué sé yo, desde que nos fecundan, por decirlo así, hasta el día de nuestra muerte, trabaja nuestro sistema cardiovascular. Muy bien, no es algo que nosotros podamos controlar. El sistema nervioso, ¿para qué nos sirve? Su función principal es la comunicación neuronal. Recibe estímulos diversos y los transduce en impulsos nerviosos, los cuales se conducen a centros nerviosos con el fin de percibir sensaciones o de iniciar reacciones motoras. O sea, percibe sensaciones que envían una información al cerebro y el cerebro envía una respuesta a través de reacciones motoras, por ejemplo, por decirlo así. Entonces, más bien nuestro sistema nervioso es un receptor de informaciones y un ejecutor a su vez. Le enviamos una información al cerebro y el cerebro es el que envía la señal, o sea, enviar una respuesta a eso. ¿Qué pasa si no funciona el sistema nervioso? Habrá cambios cognitivos o del proceso de pensamiento, incluida la reducción de la memoria y de la capacidad para resolver problemas y hacer cálculos limpios. Problemas de equilibrio, mareos, náuseas y vértigo. Vértigo es sentir que es cuando sentimos que todo se mueve a nuestro alrededor, ¿verdad? Problemas en la coordinación e incluso las convulsiones también. Entonces, usualmente el sistema nervioso es el que coordina, regula e incluso ejecuta muchas acciones, ¿verdad? Si algo ocasiona una interrupción de ese sistema, por ejemplo, altera algo en esa partecita, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, lógicamente vamos a presentar este tipo de problemitas, ¿verdad? Muy bien. Ocurre muchas veces, por ejemplo, con el accidente cerebrovascular, que por más que el famoso derrame, ¿verdad? Como se le dice comúnmente, ocurre en la cabeza, una venita se suelta o alguna, qué sé yo, alguna venita se rompe, sangró, se perdió contacto, se perdió transmisión. Usualmente en ese caso pierde algún tipo, hay alguna alteración, va a haber sí o sí una repercusión a raíz de eso en nuestro cuerpo. Puede ser justamente la pérdida de movilidad, ya sea motriz o motora en este caso, ya sea del miembro superior o miembro inferior, o ambos, o uno más que el otro, y así, siempre de manera indistinta. Y ahora van a ver justamente por qué se da esa cuestión, ¿verdad? Usualmente ningún paciente que sufrió ACV, por ejemplo, tiene la misma sintomatología que el otro. Puede ser el mismo diagnóstico, pero como no se sabe de repente a ciencia cierta en qué parte mismo de la cabeza fue el problema, entonces es difícil determinar qué parte se va a ver más afectada que la otra, ¿verdad? En cuanto a la organización del sistema nervioso, encontramos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Y esta parte es lo que nos interesa. El sistema nervioso central consta del encéfalo, son tres grupos, tres conjuntos o tres
partes que se centran dentro de la cabeza prácticamente, hasta la zona del cuello. Lo que está dentro del cráneo sería el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Después, otra vez se vuelve a subdividir en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Pero todo esto está dentro del cráneo, del hueso de la cabeza. Y en la parte más o menos del cuello, que sería más bien la colita ya del encéfalo, encontramos a la médula espinal. Muy bien. Todo esto entonces forma parte del sistema nervioso central. Del cuello a la cabeza es parte del sistema nervioso central. Es el centro que controla todo nuestro cuerpo. Y el sistema nervioso periférico sería más bien ubicado desde el cuello para abajo. Ya sería una continuación de las ramificaciones que va a ir partiendo de la médula espinal. Es un seguimiento que va a ir teniendo. Muy bien. En muchos casos, por ejemplo, vamos a decir que entonces el sistema nervioso periférico, como es del cuello para abajo, que controla las piernas, los brazos, el tronco, tiene mucho más trabajo que el sistema nervioso central, ¿verdad? En teoría. Pero no obstante, el que ejecuta de repente muchas acciones o las acciones que se ejecutan parten directamente como información desde este sistema, desde el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está subdividido otra vez por partes. Aquí encontramos el sistema somático, que está compuesto o formado por los nervios. Los espinales, que son 31, y los craneales, que son 2. Y estos están también dentro de la cabeza, pero parte de la cabeza y baja. Por eso es que encontramos acá a nuestro sistema craneal. El sistema autónomo o vegetativo consta de un sistema simpático y parasimpático. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos otra vez. Esta sería más o menos la gráfica, ¿verdad? De cómo consta o de qué está compuesto nuestro sistema nervioso central. Aquí encontramos al sistema nervioso central, en el sistema nervioso central encontramos al cerebro y a la médula espinal, que está hasta aquí en teoría. Parte del cuello para abajo, todo esto ya sería parte del sistema nervioso periférico. Esta médula que encontramos acá en el sistema nervioso central es la que baja a través de la columna vertebral y vuelve a ramificarse, se expande y llega hasta a todos los puntos del cuerpo, ya sea desde los dedos hasta desde los dedos de la mano hasta los dedos del pie. Y estas ramificaciones son los nervios. No es el nervio de estoy enojada o estoy, qué sé yo, no sé, Argel, es el nervio, el que parte de la médula espinal y el que le da sensación o sensibilidad a nuestro cuerpo. Si yo me pincho un dedo, yo siento dolor y es gracias a ese nervio. Si mi nervio está obstruido o está, o el famoso, la mano está desnervada, el nervio murió o el nervio durmió, por cualquier, o sea, por una X situación, yo no voy a sentir, no voy a poder agarrar nada, no voy a poder sentir que me tocan o que yo estoy palpando algo, incluso puede que no pueda ni mover, ¿verdad? Entonces, esa es la magnitud y la importancia que tienen los nervios en nuestro cuerpo. En un gráfico más específico, aquí encontramos a nuestro sistema nervioso central, que era esto, ¿verdad? Todo lo que compete al cuello y la cabeza. Lo tendríamos acá.
Esta sería una vista lateral, o sea, de costado, ¿verdad? Esta parte sería la parte justamente, que valga la redundancia, la zona de la frente, ¿verdad? En esta parte tenemos ubicado entonces nuestro sistema. Esta capa o este bordecito que vemos acá de un color lila clarito es la meninge. Es una capa que cubre al cerebro. Todo esto sería el cerebro, esta masa. Aquí, en la parte posterior y por debajo del cerebro, encontramos al cerebelo, que es uno de los responsables de la coordinación de nuestros movimientos. Que si yo quiero, por ejemplo, caminar de frente, determina que yo pueda realizar esa acción, que no me vaya todo como borrachito, por ejemplo, caminando. Y mismo, cuando uno está pasadito de alcohol, por ejemplo, esa zona es la que se afecta, entonces nosotros tenemos esa marcha de borrachito, ¿verdad? Perdemos el equilibrio, perdemos la coordinación. Esta es la zona de la hipófisis y aquí encontramos al bulbo raquídeo. Muy bien. Esta zona, esta parte, hasta esta partecita rosadita, compete a lo que es el encéfalo. El conjunto de todo esto es el encéfalo. Y partiendo desde acá para abajo, encontramos a la médula espinal. Esto sería más o menos la zona del cuello. Bueno, entonces, el encéfalo, o sea, todo esto que vemos acá y la médula espinal, esta colita, es parte entonces de nuestro sistema nervioso central. Muy bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ok. Muy bien. Para conocer un poquitito más de lo que está dentro de nuestro encéfalo en sí, vamos a describirlo un poquitito nada más. Entonces, esta zona, esta masa que vemos acá, la más azulcita, porque acá está más celestito, esta masa entonces es el cerebro o la corteza cerebral, ¿verdad? Es la que rige las funciones superiores conscientes, los 5 sentidos, el lenguaje, el pensamiento, el movimiento voluntario. Aquí encontrábamos al cerebelo, que como les dije, es el que determina o es el centro de la coordinación. También integra la información recibida por los 5 sentidos. Aquí encontramos al hipotálamo y también al tálamo y núcleos grises. Estas es una estación intermedia entre corteza y tronco cerebral y también controla el movimiento. El hipotálamo en síntesis, junto con el hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo controla la supervivencia como la ingesta, temperatura y defensa de nuestro cuerpo. Bueno, en esta zona entonces se controla el movimiento y el cerebro controla la coordinación. Yo puedo moverme, pero si algo está alterado en mi cerebelo, probablemente mi movimiento no sea coordinado. No sé si se entiende. Entonces, cuando el sistema periférico, o sea, los sistemas que van, el sistema nervioso periférico, que es el que va desde mi cuello para abajo, recibe un estímulo, envía la señal al cerebro, o sea, a toda esta zona. Esto es lo que va a determinar una acción allí abajo, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo quiero levantar el brazo.
te envía la señal al cerebro, o sea, envía la señal dentro de todo a mi cerebelo y a mi hipotálamo, más o menos. Entonces, eso es lo que va a determinar el movimiento que yo voy a realizar en mi brazo. Se envió la señal, ¿sí? Envió la señal a la zona del cerebelo, del hipotálamo, y esta envía la respuesta y se cumple la acción. Más o menos para que se entienda. Aquí encontramos al hipocampo y sistema límbico. Esta es la sede principal de la memoria y el aprendizaje. El sistema límbico es el principal reactor de las emociones. Y aquí encontramos a esta partecita que sería parte de la médula espinal, ¿verdad? Que es la que comunica el cerebro y los nervios periféricos. Entonces, comunica a los nervios del sistema nervioso central con la parte periférica, ¿verdad? Todo lo que ya sea del cuello para abajo. Muy bien. Ok. Ahora bien, dijimos que se envían impulsos de, qué sé yo, impulsos sensitivos a la parte periférica, lo envía al sistema nervioso central, ahí en la cabeza, y esto envía una respuesta hacia abajo otra vez para que se ejecute la acción, ¿verdad? Eso se logra gracias a una neurona o a la sinapsis, ¿verdad? ¿Qué es la neurona? Es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Entonces, es la que recibe los estímulos provenientes del ambiente, los convierte en impulsos nerviosos y los transmite a otra neurona. O sea que va, la información o los impulsos va de neurona a neurona. Muy bien. Bueno, ok. Todo esto para producir una respuesta. Un estímulo se envía de neurona a neurona hasta llegar al sistema nervioso central. Y de ahí lo vuelve a enviar, pero ya como respuesta. ¿Está bien? Esto sería una neurona, más o menos. Tenemos muchísimas de ellas, pero no obstante, de repente, por ciertos factores, podemos ir matándole algunas cuantas y eso ya no se va a regenerar. O sea, que muere y ya murió, ¿verdad? ¿En qué parte del cuerpo se encuentra la neurona? Son millones y se encuentran esparcidas en diferentes zonas del sistema nervioso, en general, sistema nervioso en general. Pero se localizan con mayor predominio en el cerebro y en la médula espinal, en los ganglios espinales del sistema periférico. Justamente, necesitamos obviamente neuronas en el sistema periférico, en la zona, más bien acá en la zona de la médula, para que eso sea lo que perciba las sensaciones. Acá yo en mi mano percibí una sensación y eso lo envié hasta el cerebro, ¿verdad? Esa información yo envío hasta el cerebro para que el cerebro ejecute la acción, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener muchas neuronas, se supone, en el cerebro y en la médula espinal y también en los ganglios espinales, que vamos a ir viendo en dónde se van situando esos ganglios también. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. De repente, si ya me voy muy rápido, me avisan nomás. Ok. Medio complejo nuestro temita, pero si es que prestan atención, es muy interesante. Y de hecho que sí se puede evitar que mueran, ¿verdad? Pero justamente varios agentes, por ejemplo, a raíz de ciertas, incluso puede ser ciertas patologías la que ocasiona esa muerte neuronal, o también el consumo de estupefacientes, el consumo de ciertas drogas, puede ir determinando eso. No sé si se suelen dar cuenta, por ejemplo, que
ciertas, o sea, más de uno le ha de conocer, ¿verdad? A alguien que consume, por ejemplo, que es adicto a algún tipo de droga o incluso al alcohol mismo, ¿verdad? Y va perdiendo esa coherencia de repente en la persona, no hace cosas que comúnmente una persona sana haría, por ejemplo, y ahí uno ya se va dando cuenta de esa situación. Esa es una de las causas o uno de los detonantes de esa situación. Que prácticamente vivimos en medio de esa situación también, muchos zombies por la calle. Ahora, a ver, sí, justamente dice los vicios. Ok, la sinapsis. Conducen el impulso nervioso sobre una dirección desde el terminal presináptico. Se envían señales que deben ser captadas por el terminal postsináptico. Lógicamente, presináptico y postsináptico. Se envían las señales o los impulsos y captan. Una envía y la otra, o sea, una envía, acá se recibe y la otra ejecuta, ¿verdad? Pero existen dos tipos de sinapsis, una eléctrica y una química, que van evidentemente a diferir en cuanto a su estructura y por ende también en cuanto al impulso que transmite. Una pues se supone que es la que envía la señal y la otra es la que envía la respuesta. O sea, una pregunta y otra responde, ¿verdad? Hablando mal y pronto. La sinapsis eléctrica son zonas de contacto entre membrana plasmática de las células que se comunican, en las cuales se organizan en una estructura la unión en hendidura. Estas se conectan de modo en el que el canal de cada membrana coincide con el de la otra membrana, formándose así un canal que comunica dos células vecinas. Dijimos que nosotros necesitamos de que los impulsos vayan de neurona a neurona, pero esto evidentemente va a través de las células también, ¿verdad? Entonces se van congeniando una con otra para realizar una acción. Como les digo, se envía información y la otra ejecuta la acción. Okay. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges. La meninge tiene 3 capas otra vez. La dura madre, la pía madre y la aracnoide. Lógicamente una capa finita, ¿verdad? Que tiene, como les digo, tiene 3 subdivisiones otra vez, que es para justamente proteger a la zona del cráneo. Perdón, a la zona del cerebro. Usualmente dentro de estas meninges hay un contenido de líquido, ¿verdad? Que es lo que justamente evita que cuando nosotros nos golpeamos la cabeza no afecte tan directamente a la zona del cerebro. Hace un efecto rebote, ¿verdad? En ese caso, en teoría. Pero dependiendo muchas veces siempre, o sea, dependiendo siempre, mejor dicho, del impacto también o de la intensidad del golpe también. Muy bien. Y acá tenemos justamente el gráfico. El cerebro, que está formado por la sustancia gris y la sustancia blanca. Es el órgano de las facultades intelectuales. Atención, memoria, inteligencia. Usualmente por eso es lo que se le relaciona mucho al cerebro con la inteligencia, ¿verdad? Muy bien. O famoso tener un cerebro diminuto, ¿verdad? Cuando es medio tontito o la persona. El cerebelo está situado detrás del cerebro y es más pequeño. Ese es el que habíamos visto. Ahí, acá. Ya, yo les muestro.